hemos sido creados para estar solos. Hemos sido creados para la comunión. De hecho, cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, es imagen y semejanza de un Dios que es Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios que está solo. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de la Trinidad y necesitamos complementarnos con otros para vivir realmente nuestra vida y nuestra vida cristiana. Y estos discípulos que habían tenido una experiencia tan fuerte, tan inmensa de encontrarse, de descubrir que este que estuvo con nosotros era Jesús, por de pronto no estaban solos, estaban dos. Y además esos dos vuelven a la comunidad. Y es ahí donde van a compartir lo que han vivido. Nos da alegría, nos da fuerza. Esa fue la experiencia que tuvieron los discípulos de Emaús. Lo que dice el Papa, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y ese es un signo que yo puedo estar seguro que si estoy con una alegría, no la alegría superficial, sino la alegría de corazón, yo puedo estar seguro que estoy con el Señor. El Señor, solo el Señor puede entrar como en su casa, en mi corazón, porque Él lo creó. El mal espíritu no puede entrar. Si entra es porque yo lo dejé entrar. Y tengo que ahora decirle gentilmente, o no muy gentilmente, que se vaya, a patada limpia para afuera. Alégrate es el saludo del ángel a María. Y después María entona su canto lleno de alegría por lo que Dios ha hecho en ella. La alegría, esta alegría que con los cantos al principio, esta alegría que uno puede ser más fome o menos fome para sumarse a los cantos, pero la cosa es que esté en el corazón, porque uno puede estar bailando y estar sin Dios dentro. Normalmente eso no ocurre, pero puede ocurrir. Lo que importa es que uno esté con ese Dios en el corazón. Y eso es signo de la presencia del Señor. Y eso es lo que vivieron los discípulos de Emaús. Y llegan a la comunidad y se encuentran con una comunidad que está viviendo esta misma experiencia porque también se habían encontrado con Jesús. Dale. Todo cristiano, le dijo el Papa a los seminaristas y a los novicios, sobre todo nosotros estamos llamados a ser portadores de este mensaje de esperanza que da serenidad y alegría. Monjitas que parecen monjotas, porque realmente que andan con una cara pero tremenda. ¿Y para qué decir los curas? ¿Y para qué decir en el Vaticano y toda la cosa? ¿No? Y de repente uno se encuentra con personas que tienen alta, pero que lo alta dignidad lo confunde con el auto en que llegó o con cuántas reverencias hay que hacerle. Si no tiene alegría, no es creíble. No es creíble testigo de la resurrección un tipo que anda con la cara triste. Y un tipo que tiene, no con la cara triste, porque a lo mejor se le murió la mamá, no sé, pero que no tiene una actitud de alegría en la vida. Que tiene una actitud de siempre pesimista, siempre tener la nota negra, siempre tener la cosa, de siempre estar viendo. Todo es pecado, todo es Dios que nos juzga, todo es Dios que nos va a condenar, todo es tristeza. Y ese es un testigo de la resurrección. Entonces, esto lo dice el Papa y esto es fundamental. Y esta es la experiencia de los testigos de Emaús. Esta es la experiencia de María, que canta, bendito el Señor por lo que ha hecho en mí. Bienaventurados, dice Jesús, no es ustedes van a ir todos al infierno porque no comulgaron el domingo pasado, no sé. Esta cuestión es un cristianismo muchas veces que hemos presentado que realmente es como para salir llorando y que nos pasa la cuenta en situaciones de crisis. Porque hay otros que se encuentran que de repente se liberan de este sentido que le habían, este cuco que le habían metido con todo esto, ¿no?
La alegría del discípulo, dice en Aparecida, es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. En un país que esté viviendo violencia, que esté viviendo odio, en un mundo que está atemorizado, que yo no sé si voy a conseguir la plata para terminar el mes, y que me vienen a decir, para más encima, que Dios te vaya a mandar al infierno si tuviste un mal pensamiento. Es realmente loco, ¿no? Y esto, la alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta, sino una certeza que brota de la fe. ¿Cuáles son los riesgos? El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. ¿Cuántas cosas nosotros nos amarga no tener y que en realidad si no las tenemos no pasa nada? Y que de repente estamos abrumados porque no vamos a poder conseguir aquello, como los niños que de repente lo único que quieren es tener un juguete de todo eso y cuando lo tienen lo dejan botado. ¿Y cuántas personas tienen conciencia aislada y que lo que me importa es que Dios me perdone, que Dios no me mande al infierno? ¿Qué es lo que le pasa a los demás? Me da lo mismo. Y que yo de repente quiero tener un progreso material, pero me da lo mismo lo que le pasa al otro. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo para hacer el bien. Y no es casualidad, crece la condición económica y disminuye el sentido religioso. El santo pueblo de Dios, dijo el Papa, está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. Cada vez que como iglesia, como pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, erramos el camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, ignorar o reducir a pequeñas élites el pueblo de Dios en su totalidad y diferencia, construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teológicas, espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin rostros, sin memoria, sin cuerpo, en definitiva, sin vida. Y esto yo creo que ustedes aquí, yo se los pido, realmente se los pido por amor de Dios. Ustedes construyen la iglesia con nosotros. Si ustedes no son los clientes de la iglesia, ustedes son la iglesia. Yo creo que en esto tenemos que construir juntos y esto tenemos que cambiar todos. Yo creo que el gran problema que está teniendo la iglesia es un problema de la jerarquía de la iglesia, del clero de la iglesia. Son esta actitud clericalista que hemos tenido durante siglos de siglos, que nos pasa la cuenta ahora, porque tenemos problemas el clero y los laicos se sienten que se tienen que lavar las manos porque este es problema de ustedes. Y los que tienen que responder a lo que está pasando son ustedes, porque ustedes siempre nos han dicho que aquí lo que corre es la voz de los pastores, entonces hablen ustedes. Y resulta que los pastores no tenemos nada que decir, pues estamos lelos con esta cosa. Y los laicos, lo único que hablan muchas veces es para echarle más leña al fuego, en vez de mostrar un camino de esperanza. ¿Y por qué? Porque no se sienten responsables de hablar, porque no lo han sido. Y yo creo que en estos momentos uno se encuentra con parroquias que cambia de párroco y llega el párroco nuevo y hace lo que quiere. Y ya tenían todo un proyecto pastoral y todo, y se a la basura el proyecto, porque aquí llegué yo, mi chica, ya, vamos, voten todas las cuestiones que tenían. Entonces llegó el dueño de la comunidad cristiana. Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Y ustedes ven que aquí es Jesús que se manifestó a los discípulos de Emaús.
Es Jesús que se manifestó a la otra comunidad, y la comunidad y los pastores de la comunidad se ponen al servicio de que la comunidad pueda tener este encuentro con Jesús. Y es toda la comunidad la que es responsable de tener este encuentro con Jesús. Y es toda la comunidad la que tiene que difundir esta experiencia de Jesús. Cada uno en su lugar, pero todos. Y de repente, si los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Que los discípulos habían traicionado a Jesús. Ya nunca más los traicionaron, los volvieron a traicionar. Si eran las mismas personas. Y es la comunidad la que los tiene que volver a levantar. Y es esa comunidad la que tiene que caminar al encuentro con el Señor. Es esa comunidad, son ustedes, somos nosotros los que tenemos el encuentro con Jesús. Yo estoy en una parroquia donde desde hace un par de años los miembros de la comunidad cada año evalúan al párroco para decirle en qué lo está haciendo bien y en qué lo está haciendo mal, para que lo ayudemos a ustedes. Y que ahora que va a cambiar el párroco, dentro de poco, porque ya termina su periodo, la comunidad se está organizando para ver qué es lo que le va a pedir al provincial de los jesuitas como características del nuevo párroco, para que la comunidad acoja y le diga, bueno, usted va a nombrar, pero nosotros necesitamos esto, no venga a usted a nombrar lo que a usted se le dio la gana. Sé que es la comunidad de Cristo, somos la comunidad, esta no es propiedad de ustedes, estos somos todos aquí que estamos. Y esto es cada vez que como iglesia, como pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, erramos el camino. Construimos una comunidad a la altura del cura y no el cura a la altura de la comunidad. Esto, desenraizarnos de la vida del pueblo de Dios, nos precipita a la desolación y la perversión de la naturaleza eclesial. Y esto lo dice el Papa al pueblo de Chile. Y lo dijo recién, hace un año. No hemos cumplido un año. En el pueblo de Dios no existen cristianos de primera, segunda o tercera. Somos la iglesia, somos esta comunidad que tuvo la experiencia de Jesús. Somos la comunidad que tenemos la misión de recibir a Jesús, de abrirle nuestras puertas. Somos la comunidad que estamos invitados a que todas las personas reciban a Jesús. Si no pueden recibir algo mejor, es que realmente es irritante eso. Su participación activa no es cuestión de concesiones de buena voluntad, es constitutiva de la naturaleza eclesial. Es imposible imaginar el futuro sin esta unción operante en cada uno de ustedes, que ciertamente reclama y exige renovadas formas de participación. ¿Cómo vamos a participar? Bueno, eso lo tenemos que conversar y discutir entre todos, porque somos todos comunidad. Somos todos la comunidad de Jesús. Insto a todos los cristianos a no tener miedo de ser los protagonistas de la transformación que hoy se reclama y a impulsar y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de una iglesia que quiere cada día poner lo importante en el centro. Si nosotros logramos llenar la comunidad nuevamente, pero no hay un encuentro con Jesús, no sirve para nada. En otro tiempo ponían películas, ponían juegos, ponían cosas. Entonces todos los niños llegaban felices, todo, porque aquí hay juego, aquí se pasa bien. Llegaron los juegos en los teléfonos, se vaciaron en la iglesia, se lo pasan mejor allá. Y nosotros tenemos plenamente derecho a decirle al Papa, usted como Papa está haciéndolo mal. Porque estamos en la misma comunidad, somos todos. Los discípulos estaban confundidos porque tenían su propia imagen de Dios y no les permitía abrir los ojos y ver a Dios. Y nosotros como comunidad también tenemos nuestras confusiones. Duele constatar que en este último periodo de la historia de la Iglesia chilena, esta inspiración profética perdió fuerza para dar lugar a lo que podríamos denominar una transformación en su centro. La Iglesia, que era llamada a señalar a aquel que es el camino, la verdad y la vida, se volvió ella misma el centro de su atención. Dejó de mirar y señalar al Señor
para mirarse y ocuparse de sí misma. Concentró en sí la atención y perdió la memoria de su origen o misión, no al ombliguismo. Lo mismo que les pasaba a los discípulos de Maús. Estaban mirándose a sí mismos, sus propias expectativas, y como no había cumplido mi expectativa, entonces no puede ser Dios. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. Lo que tenemos que hacer es abrirnos a volver a mirar que Jesús está en medio y que Él es el Señor y que a Él tenemos que servirlo y no al revés. Y lo que importa no es que tengamos las iglesias llenas, eso es una consecuencia, no es la finalidad. La consecuencia es que si nosotros le llevamos a Jesús a la gente, van a lograr su ideal de vida y se van a llenar la iglesia. Y si no se llena la iglesia, paciencia, no importa. Ya sabrá el Señor qué va a hacer con él. Pero lo importante es que esté Él en el centro. La doctrina, o mejor, nuestra comprensión y expresión de ella, ustedes que son catequistas sobre todo, que tenemos que hablar con la doctrina, de la doctrina, y que llevamos siglos, décadas y décadas viendo, pero ¿cuál es la doctrina? ¿Tú estás en la doctrina o no estás en la doctrina? Y al final tenemos gente muchas veces que es correctísima en la doctrina, pero que no se ha encontrado nunca con Jesús. Y que no tiene ni una sola falla. Y que tenemos gente en el Vaticano y gente entre los curas y todo, pero que te dan un examen de teología y se sacan un 10, pero son ateos. Porque no está Jesús en su corazón. Y esto de la doctrina no es un sistema cerrado, no es privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos, ya que las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, son preocupaciones que poseen valor hermenéutico, que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Lo que nos está pasando es desde ahí que Jesús nos habla. Si Jesús se encarnó, es Dios encarnado y está ahí en medio de nuestras preocupaciones. Si la gente está preocupada de que no llega al fin de mes, está preocupada de su bienestar, está preocupada que está desconcertada porque no sabe cómo organizar la familia, porque ya no se sabe quién se casa, quién no se casa y todo. Bueno, es desde ahí que Jesús nos está hablando. No podemos ignorarlo. No podemos aplicarle un doctrinazo. Esto es lo que dice el catecismo, esto es lo que dice, y nos ignoramos lo que está pasando. No hay que renunciar a la doctrina, pero hay que hacerla en diálogo, la formulación de esa doctrina hay que hacerla en diálogo con la realidad. Si ustedes piensan que lo que nosotros tenemos hoy como doctrina no lo tenían los primeros apóstoles, ellos no habrían sabido decirle muchas formulaciones. Hoy día estuviera aquí Pedro o Pablo con nosotros y mirara y diría, ¿qué estáis hablando? Yo nunca se me habría ocurrido esta cosa, pero es cierta, es la evolución normal de la doctrina. Así como cuando ustedes se casaron, no habrían imaginado nunca, en ese momento del matrimonio, que era todo campanas que sonaban de los ángeles, no se habrían imaginado lo que vivieron después. Y eso no es que sea peor, sino que es lo que vivieron. Invito a todos a promover una fe madura, donde se encuentren con Jesús, donde se encuentren con Dios, donde abran el corazón al Espíritu, donde se encuentren con el Padre, donde vivan llenos de alegría, llenos de paz. Una fe madura, adulta, que asuma el humus vital del pueblo de Dios, con sus búsquedas y cuestionamientos. Y así entonces promover comunidades capaces de luchar contra situaciones abusivas, comunidades donde el intercambio, la discusión, la confrontación sean bienvenidas. Yo creo que es muy difícil una comunidad eclesial en el mundo en que estamos viviendo hoy donde no haya comunidades, donde no haya comunidades vivas, donde tú no tengas con quién confrontar tu fe, donde no tengas con quién enriquecer tu fe. Seremos fecundos en la medida que potenciemos comunidades abiertas desde su interior y así
se liberen de pensamientos cerrados y autorreferenciales, llenos de promesas y espejismo que prometen vida, pero que en definitiva favorecen la cultura del abuso. Ahí donde el cura es el que se las sabe todas, él es el que tiene que definir, ahí seguro que va a haber abuso de poder. Donde todo hay que someterlo a ver qué dice el padre, a ver qué dice el padre, seguro que va a haber seguro. Y va a llegar el otro padre y va a decir, no, todo lo que dijo el padre anterior no sirve para nada, es lo que dice este padre es lo que vale. Y eso, una comunidad que sea comunitaria, es lo mismo que pasa en una familia. Ahí donde era solamente el papá el que decía lo que tenía que haber, ¿qué pasó? Que muchas veces la familia termina totalmente disgregada y los hijos ya no quieren volver nunca más a la casa, que es muchas veces lo que nos pasa en la iglesia, donde los curas dicen todo, tarde o temprano la comunidad se queda el cura solo. No se puede perseverar, dice el Papa, en una evangelización ferviente si no se está convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo y descansar en Él que no poder hacerlo. Ustedes se dan cuenta la diferencia entre una persona que tú te encuentras y ha tenido un encuentro con Jesús de otro que no. Aunque los dos digan lo mismo. Y ese es el gran servicio que nos hacen los santos. Porque cuando uno tiene un Padre Hurtado, uno le cree. Y uno dice, esto es verdad. Claro, uno creía que Renato Poblete también, a lo mejor no. Uno se engaña. Pero eso justamente es el servicio que hacen, y esto yo lo digo porque yo he trabajado en causas de canonización, ese es el gran servicio, porque uno dice, la diferencia entre los dos es que con el Padre Hurtado hubo todo un proceso de análisis de lo que él decía, de escuchar a los testigos, de que se abrió la puerta para que todos pudieran hablar, de que se hace todo un estudio muy serio, muy afinado, y entonces al final te lo dicen, este es un santo, que confirma la sensibilidad de la gente. Es la diferencia con el otro, que es la pura sensibilidad de la gente, y tú no conoces todavía la vida privada, no había habido todo este estudio. Pero cuando tú tienes un santo, como el Padre Hurtado, tú dices, esta vida, sí, esto es verdadero. Y yo siempre cito esto que a mí me resulta muy decidor. Hay un hermano de Santa Teresa de los Andes, que se llamaba Lucho, que era el hermano querido de ella, y que era amigo desde la juventud con el Padre Hurtado. Así que estaba conectado muy íntimamente con los dos. Era muy estrecho amigo del Padre Hurtado y muy cercano con ella. Y era ateo. Y él lo único que quería era tener fe. Y él adoraba a su hermana. Y él era amigo muy querido de Alberto. Y cuando le escribía, cuando se fue él a jesuita, le escribe que todo lo que lamento no poderte ir a dejar porque estaba enfermo y yo todo mi corazón y todo eso. Y él en la vida de después luchó por tener fe y él quería tener fe y no lo lograba. Y tuvo un final feliz porque murió católico. Pero ahí tú te das cuenta, no basta encontrar admirable a Jesús. No basta haberse tenido una experiencia bonita religiosa. No es lo mismo si tú tienes haber conocido a Jesús que no conocerlo. Tú puedes saber sobre Jesús sin tener experiencia de Jesús. No es lo mismo tratar de construir un mundo con su evangelio
que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Es más fácil, no es inmediato, porque de repente cuando se me muere un ser querido, cuando tengo una gran tragedia en mi vida, no es automático que porque yo me encontré con Jesús ya le encontré sentido a todo. No es automático. A veces cuesta mucho, pero es más fácil que si uno no se ha encontrado con Jesús. Entonces, para reflexionar, ¿nuestra comunidad eclesial da testimonio de Jesús resucitado? ¿Lleva consolación, alegría y paz a la gente? ¿Qué pide hoy el Señor a mi familia, a mi comunidad? ¿Qué le pide a nuestra iglesia en el momento en que vivimos? ¿Cómo es la calidad de mi compromiso con la iglesia? ¿Cómo me llama hoy el Señor a servirla? Esto, echa para atrás, este todavía no. Hasta ahí. Yo creo que esto es una cosa que tenemos que hacer cada uno. Pues tenemos que hacer juntos como iglesia, pero tenemos que hacerlo cada uno. Es como cuando la familia se traslada de vivir de Santiago, se va a ir al sur, se va a ir a Chiloé a vivir, o de Chiloé se va a venir a vivir a Santiago. Bueno, ya cuando los hijos son grandes hay que escucharlos a todos. Y cada uno tiene que tener una opinión, aunque sea divergente de los demás. Yo creo que estas cosas, cada uno tiene que tener su propio encuentro con Jesús y preguntarle a Él. Porque esto es, Señor, ¿qué quieres que haga la iglesia? Y Señor, ¿qué quieres que haga yo en la iglesia? Y yo creo que en este es el momento de aprovechar esta instancia que tenemos ahora para preguntarle a Jesús. Y yo creo que aquí me uno nuevamente a lo del Padre Hurtado. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Y después, ¿qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar? Es una ocasión, fíjense lo que significa Jesús nos considera, o Dios nos considera hijos grandes, y nos toma en cuenta, y nos pregunta, ¿qué quieres tú? Y no hace simplemente, esto es lo que tienes que hacer, sino que cada uno tiene que ponerse con todas sus facultades a disposición del Señor. Démosle gracias al Señor por eso, démosle gracias, porque no dejemos de darle gracias, porque al final somos personas que tenemos que vivir agradecidos, que lo poco que tenemos lo ha dado Él. Y Él ha puesto aquí para que aquí dé fruto, porque eso le va a servir a los demás. Así que yo creo que es como un momento para darle muchas gracias y pedirle mucha ayuda, porque por otro lado el incendio que nos mandó a apagar es más o menos fuerte. El escape de gas aquí está más o menos potente, así que es a nosotros que nos pide. Así que yo lo invito simplemente en este momento a que antes de terminar le pidamos al Señor, le pidamos su ayuda, le pidamos esto que realmente, que Él mismo nos bendiga a nosotros para que podamos responderle a lo que Él necesita de nosotros, a lo que nuestro pueblo, a lo que el pueblo de Dios que está aquí en Chile necesita en estos momentos. Muy bien, pues que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar aquí. Si hay algo que nos caracteriza a los catequistas, Padre Jaime, es que cuando alguien nos hace tanto bien, se lo decimos de manera muy concreta. David, catequista de la zona centro, a nombre de todos nosotros, le va a hacer entrega de un presente y le va a decir unas poquitas palabras. Bueno, a nombre de todos los catequistas aquí presentes y de todos los trabajadores que también quisieron este, digamos, encuentro tan bonito, y gracias, le damos gracias por tener su compañía acá y por darnos sus conocimientos para poder formarnos más en este caminar como catequistas. Así que un fuerte aplauso para el Padre.